Mi familia decía, no, a esa no la queremos acá. Cuando mi mamá me expulsaba de la casa, decían los familiares, no, aquí no, ese es capaz de matar a su propia madre. A mí no se me acercaba gente a predicarme, porque la gente no se atrevía cuando me veía el rostro y con lo agresiva que era. Y yo tenía algo controlándome que no me dejaba. Era una situación muy fuerte. Yo quería ser libre. Yo ya a los 16 años había tenido 5 intentos de suicidio graves, en los cuales Dios me devolvió la vida. Entonces, todo lo que yo amaba tenía que expresarle odio. Incluso cuando mi hija más grande nació, cuando ella nació, lo primero que yo hice fue abrazarla y llorar fuerte y decirle cuánto te odio y te aborrezco. Porque el enemigo me había dicho, a todo lo que le expreses amor, morirá. Pero a las 2 semanas el Señor me dijo, si no te va hoy, mañana amanece loca de nuevo. O sea, los demonios van a regresar. Y yo le digo a mi pastor asistente, que era el secundario, Satanás viene detrás de mí y dice, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a orar. Increíblemente, cuando entró esa situación por la puerta, había más de 50 personas en el suelo revolcándose literalmente endemoniados. Eso fue como una nube que entró y arropó, que ahí solamente la gente que estaba muy lleno del Espíritu Santo y con una mente muy bien o una vida purificada, se quedaron de pie. Como 8 hermanos solamente que no estaban revolcándose y colcoviándose ahí. Ahí es donde el pastor me toma y va y le dice a mi mamá, amárrela con cadenas, por favor, no la queremos en la iglesia y déjela que viva con su demonio trancada, porque Dios no la puede libertar. Y lo miré y le dije, Él me va a libertar. Dios le bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos pedir a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha delegado en tus manos. Y aquí nos encontramos pues en un hermoso pueblo desde la República Dominicana llamado Bonao, junto a una mujer de Dios que tiene un gran testimonio muy poderoso. Voy a permitir que sea ella quien se presente. Pastora, Dios le bendiga. Amén, Dios bendiga, un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Beatriz Berroa, por la misericordia de Dios. Estamos en Bonao, República Dominicana, frente al Centro de Avivamiento Milpa. Pastora, muchas gracias por la oportunidad y dentro de su agenda pues tan apretada, sacar un momento para conversar con nosotros. Y de una vez, pastora, quiero empezar preguntándole, Beatriz, ¿quién es Beatriz? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy nativa de la ciudad de Higüey. Desde niña fui una niña muy soñadora y con muchas ataduras, porque desde que nací, a mí a los 8 días, en vez de llevarme a una iglesia, me llevaron a un altar de brujería, me presentaron al enemigo y yo no tuve una niñez normal, yo tuve una niñez de tormento, de tortura, de experiencias demoníacas desde que comenzaba a tener memoria. Y mi vida comenzó a transcurrir con mucho dolor, mucha tristeza. Desde los 4 años, lo que yo conocía era que desde los 4 años llegaba a mi casa un hombre y atravesaba la pared. Él se presentaba como Satanás y él decía, yo soy tu padre. Para mí, en esa etapa de 4 años, llegué a creerle que era mi padre. Él me instruía como un papá instruye a un niño. Me enseñaba plegarias para llamarlo, qué hacer y qué no hacer. Y ellos estaban trabajando conmigo supuestamente para que yo ejerciera la magia negra y enseñándome muchos principios. En ese tiempo para mí era como, yo le decía a mis padres, yo le decía un ángel de la guarda. Era que le decía, porque cuando yo comencé a comunicarme desde los 4 años, me decían, ese es tu ángel de la guarda. Pero él nunca se presentó como ningún ángel de la guarda. El enemigo se presentó, él dijo, yo soy Satanás. Así fue que se presentó y me dijo, yo soy tu padre. Yo me arrodillaba 4 o 5 años, yo arrodillada delante de mi cama, llamando supuestamente a mi papá. El Señor lo reprenda, para que me ayudara o para que me dijera cualquier cosa que yo quería saber desde esa etapa. Mi vida comenzó a transcurrir con mucho sufrimiento. En la casa no había paz, había mucho maltrato, todo se manejaba con brujerías. En mi hogar, mi entorno familiar, era un hogar donde había muchas infidelidades, mucho pleito, mucha contienda. Y en esa etapa yo quería huir de casa. Ya desde los 6 años los demonios estaban abusando de mí. Ya desde los 4 a los 6 años, él se presentó como alguien hermoso, protector, como un padre.
Desde los 6 años en adelante se presentó como él es. Como el diablo, el Señor lo reprenda. Y ya ahí yo quería huir de él, ya mi vida era muy tormentosa. Y en ese tiempo yo siempre soñaba con ser alguien en la vida y los demonios no me lo permitían, o sea, no me permitían amar a nadie, hacía mal de ojo con los ojos desde pequeña y él me decía, todo lo que tú ames morirá. Fue lo que me sembró en la cabeza desde que yo tenía 4 años. Todo lo que ames morirá. No puedes amar nada que no sea a mí, porque todo lo que ames morirá, sea hijo, sea esposo. Y me trazaron reglas o normas de vida que yo tenía que seguir para que ellos no acabaran conmigo. Y esa fue mi vida de pequeña, muy traumática. Para resumir, de ahí vengo, mis padres están con vida, mi madre está aquí en Bonao, mi papá está acá conmigo en casa y Dios restauró todo cuando llegó, pero en esa etapa de mi vida fue una etapa muy difícil, muy difícil. ¿Qué tal se sentía la atmósfera, el ambiente, cuando ese personaje se presentaba? Bueno, normalmente lo que sucedía, yo sabía cuando él estaba cerca, porque cuando él estaba cerca todos los perros comenzaban a gritar y los niños del área comenzaban a gritar. Pero ya cuando él estaba muy cerca de mí, que era la parte donde yo me quedaba totalmente inmóvil, podía estar sentada, podía estar parada, pero me quedaba inmóvil, porque no era algo que la familia no viera, era algo muy fuerte. De hecho, mi mamá transformó mi cama en un altar, porque mi mamá dice que desde que yo nací llegaba un animal alto y atravesaba la pared y todos lo veían. No era solo que yo lloraba y decía, míralo ahí, era que todos lo veían rodeando mi cuna. Entonces, cuando él estaba muy cerca, yo me quedaba inmóvil y ya en esa etapa todo hacía silencio. El aire se ponía espeso, tan espeso que era casi imposible respirar el aire a causa de la presencia demoníaca que había. Cuando llegó una etapa ya que yo estaba más grandecita, mis hermanos también caían cuando él llegaba. Todo caían al piso, era algo muy fuerte. Y yo gritaba y decía, ahí viene el enemigo. Las puertas se abrían, los petillos, eran una puerta de petillo y se abrían los petillos solo y las puertas se abrían. Y en ese momento era bien traumático. De hecho, que cuando yo me convierto, un día llegó ese mismo demonio a la casa y los vecinos, cuando yo caí al piso, porque yo caí revolcando, me mandaron a buscar pastores, y los vecinos que fueron a ver, a rodear la casa, estaban en el piso, fuera de la casa. Y la gente decía desde lejos, nadie se puede acercar porque el que se acerca cae al piso. Porque había una presencia demoníaca, el Señor la reprenda, tan fuerte que los impíos que iban a mirar caían por tierra. Entonces Dios me sacó de ahí, o sea, fue algo que yo no busqué, porque a veces la persona ponen ex bruja o qué sé yo qué. Yo no busqué eso. Desde que yo nací comenzaron a enseñarme y me enseñaron oraciones, ellos le llamaban plegaria para matar gente, para maldecir gente, para amarrar gente, pero fue todo como una instrucción de que te estamos preparando, según ellos, para sacrificar niños. Para eso era que me estaban preparando. A lo cual yo me negué en una etapa porque me gustaba lo de la situación del poder, pero no me gustaba que tenían mi vida vuelta un desastre y querían que yo sacrificara niños. Wow. Entonces, ¿qué tanto afectó esas visitas demoníacas en la niñez? ¿Qué tanto le afectó ya en el crecimiento, adolescencia, juventud y adultez? Me afectó mucho porque de hecho yo creía que yo no iba a poder tener una relación normal de pareja, porque era tan fuerte el abuso que incluso yo sentía que dañaban mis órganos y mi mente. Yo desperté a una realidad a los 6 años que no podía saber como una niña de 6 años, porque literalmente comenzaban a llegar espíritus del mal desde las 12 de la noche hasta el amanecer a abusar de mí, y cuando yo contaba lo que me estaba sucediendo, a mí me partían la boca. ¿Cómo es posible que estés hablando? Tomaban normalmente como si tuvieran forma humana. Y mi mente se traumatizó. Yo llegué a creer que yo no era un ser humano y eso provocó que yo intentara una y otra vez quitarme la vida desde esa edad. Yo solía ir hacia la escuela y tirarme encima de los vehículos y la gente me empujaba para no matarme. Algunos hasta viraban el volante y chocaban para no matarme, pero yo quería morirme. Porque en esa etapa yo comencé a creer que yo no era normal, que yo era un demonio metido en un cuerpo, porque él me decía que yo era su hija. Entonces
yo decía, un hijo de un humano no puede ser un demonio. Y todo lo que me sucedía, recuerdo que un día me reuní con un grupo de niños y discretamente comencé a preguntarle qué soñaban, cómo eran sus noches, porque para mí la normalidad era que llegó la noche, el enemigo venía y me decía, ven, vámonos. Me llevaban a un lugar que llamaban el Valle de los Muertos, me llevaban a cementerios, me llevaban a ver cosas espantosas. Para mí esa era la normalidad de la vida de todo ser humano y solo que ellos eran hábiles ocultándolo y yo no. O sea, como yo no conocía otra realidad, pero cuando yo comencé a hablar con los niños que me decían, ay, yo me sueño con mi mamá en el parque, yo me sueño con esto, yo dije, yo no soy humana. Y eso me frustró porque yo quería morirme. Wow. Entonces yo quería morirme porque, o sea, ¿cómo le digo a estos niños de mi edad que hay demonios que viven conmigo, que el sueño más hermoso que he tenido en mi vida es que un demonio viene, me saca del cuerpo y me lleva a volar en la oscuridad a ver cosas atroces, que yo escuchaba gritos atroces y muchísimas cosas feísimas? Cuando me llevaban a ese lugar que ellos le llamaban el Valle de los Muertos, ahí comenzaban personajes a salir y a hablar conmigo y a decir, te estamos instruyendo, no eres un ser humano normal y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Y muchas de las cosas que me decían ahí sucedían. Me decían, fulano se va a morir, el otro. Y yo llegué a creer que yo provocaba el caos. Porque desde que esas cosas pasaban y ellos me mostraban eso, incluso me mostraron un amigo mío que lo bateaba una moto y quedaba prácticamente como muerto casi un año y al otro día eso sucedió. Entonces, esas experiencias traumáticas comenzaron a hacerme pensar a mí que era yo la que provocaba el mal. Que lo que yo veía sucedía y yo me sentía culpable. De hecho, llegué a ir a mortuorios y sacar niños del ataúd y cargarlos y gritar y decir, mátame a mí, llévame a mí. Porque yo me sentía culpable por haber visto esa muerte antes y algo en mí decía, tú eres que lo provocas. Pero no era yo solo lo estaba viendo. Pero como no podía entender lo que me sucedía, entonces yo lo percibía de esa forma con la poca edad que tenía. Entonces, en la juventud, ¿cómo era su comportamiento hacia las demás personas? Yo me transformé en un ser humano despreciable. O sea, yo llegué a odiar a la humanidad totalmente. Recuerdo que en una ocasión me hacían, porque yo comencé a ser muy extraña. Al ser diferente a los demás niños, yo no compartía, yo me retraía y aprendí a convivir con esa situación de los demonios y a hablar con ellos. Y aún en la escuela eso se notaba mucho. Y a mí me decían, ella es rara, me decían, es bruja desde pequeña. Si alguien estaba jugando dominó y yo me sentaba al lado, la persona perdía constantemente. Y había gente que ya me pagaban para que me sentara al lado del contrario para arruinarlo. Y dije, no, no, si ella está ahí, no jugamos. Entonces comenzaron desde ese tiempo a decirme, es bruja, a ir a preguntarme los premios desde yo ser muy pequeña. Y eso me estaba afectando. Me transformé en una niña abusiva, porque venía de un hogar abusivo. Y entré en mi mente, yo tengo que dañar primero, antes que me dañen a mí. De hecho, cuando yo comencé a crecer ya, que comencé a tener pareja desde muy joven, yo tenía en mi mente que los hombres eran malos y que la única tarea de los hombres era dañar a las mujeres y serle infiel. Y yo tenía en mente, yo tengo que ser infiel primero. O sea, que yo estaba conociendo a alguien y ya tenía la persona con la cual iba a ser infiel al otro día, para no darle chance a que me dañara primero. Y esa era la vida que tenía desde los 12 años. Yo estaba en la calle, trabajando en negocios de bebida, durmiendo en la calle. Y en la escuela yo me transformé en alguien muy violenta, en alguien en una ocasión no solía hablar mucho, pero me hicieron hablar. Y yo los martes y los viernes mi cuerpo daba corriente, tanta corriente que nadie me podía tocar. Y ese día era un martes y la maestra comenzó a querer hacerme hablar. Y en esos días yo no podía hablar. Porque cuando yo hablaba, la gente dice que yo tengo un ejemplo ahora, voz masculina. Pero esa voz se me puso así luego de uno de mis embarazos por una situación que tuve. Pero mi voz era muy fina como la niña mía del medio. Y en ese momento yo con esa edad, 12 años, hablaba con una voz de hombre horrible. Los martes y los viernes. O sea, si alguien me escuchaba hablar en esa fecha, se iba a espantar porque no era yo no estaba en mí. Y en ese momento la maestra insistió, quiero que hables, que tú quieres ser cuando tú seas grande, cuando tú crezcas. Y yo le hacía señal a la maestra que no, y todos los niños estaban hablando, habla.
Entonces yo la miré con los ojos fijos y le dije, tener poder para destruir el mundo entero. Pero lo dije con una voz que la maestra se asustó y los alumnos se asustaron y dijeron, ay, por Dios, pero tú sí eres extraña. Y yo le dije, y usted no sabe nada. Y bajé el rostro de nuevo. Mandaban a buscar a mi mamá cada rato. Sáquela de la escuela, esa muchacha es un demonio, así le decían a mami. Entonces, mi vida fue difícil porque yo comencé a rechazar a la gente y en consecuencia la gente comenzó a rechazarme a mí. Mi familia decía, no, a esa no la queremos acá. Cuando mi mamá me expulsaba de la casa, decían los familiares, no, aquí no, ese es capaz de matar a su propia madre. Porque yo siempre estaba así muy entruñada y miraba a la gente así como quien dice, me puse a la defensiva. Había tenido una vida dura, nadie me entendía y en casa fui muy, muy maltratada, muy maltratada. ¿En qué momento entonces se choca con la realidad de que necesita un cambio? Yo me topé con la realidad de que necesitaba un cambio desde que yo salí de casa a los 12 años. Yo le decía al Señor, no, así se lo decía, no sé si existes, no sé quién eres y si te vas a ocupar de algo como yo, pero yo quisiera nacer en un nuevo lugar, donde yo tenga una vida diferente y donde nadie me conozca y donde yo tenga familia. Y yo siempre le decía eso al Señor. Yo anhelaba eso, porque aunque yo estaba actuando como la malota, como la que a nada le molesta, como que no le agradezco a nada ni a nadie, alguien con un corazón muy duro, yo era una persona que estaba sufriendo mucho. A mí no se me acercaba gente a predicarme, porque la gente no se atrevía cuando me veía el rostro y con lo agresiva que era. Pero yo era un alma en pena, como dicen por ahí, sufriendo. No podía decirle a la gente lo que me sucede. Yo entendía que mi familia era culpable, que el mundo era culpable, que todo el mundo era culpable de lo que me estaba sucediendo. Y yo siempre en los momentos donde yo estaba como calmada, sobre todo cuando yo viajaba en bus, yo miraba la naturaleza. Ahora siempre viajo mirando la naturaleza, pero en ese tiempo yo miraba la naturaleza y yo decía, si existiera un Dios que me hiciera nacer en otro lugar, yo comenzaría de nuevo. O sea, tendría una vida diferente. Porque yo quería estudiar, yo quería superarme, yo quería ser buena. O sea, yo decía, yo quería ser buena. Y yo tenía algo controlándome que no me dejaba. Era una situación muy fuerte. Yo quería ser libre, que es diferente de personas que tienen actitudes de yo quiero ser malo. Incluso la gente cuando iba alguien pidiendo por la calle decía, mándalo donde Beatriz, porque ese es un ogro, pero para dar y ayudar al necesitado tiene un corazón. Porque yo quería ser buena, o sea, quería hacer lo bueno, pero no podía porque desde niña yo era movida a hacer lo malo en contra de mi voluntad. ¿En algún momento usted pensó, pastora, que iba a morir en esa vida? Sí, de hecho, yo allá a los 16 años había tenido 5 intentos de suicidio graves, en los cuales Dios me devolvió la vida. 5. Ya de niña había tenido varios, pero no eran graves. Digo grave cuando ya mi vida que ya se fue y que Dios la devolvió, que me tiro delante de un vehículo y que intento tomar veneno, ahorcarme o matarme. Porque yo lo que quería era morir. Yo decía, estoy haciendo mucho daño, voy a hacer mucho daño y lo que el enemigo me estaba pidiendo, yo no quería hacerlo. Yo venía de una familia donde yo vi a mi abuela practicar hechicería, una de ellas, y morir en ese estado. Mi abuelo le entregó su alma al enemigo y incluso él lloraba cuando decía, ahí viene, me viene a buscar. Entonces yo no quería eso. Yo no quería eso. Yo le decía al enemigo, lo del poder está bien, lo que tú me estás hablando es que tú me vas a dar todo lo que yo quiera está bien, pero lo de matar gente es otro tema, porque yo tenía como un temor interno o un amor a la gente. Debajo de todo ese escombro de odio y de traumas que tenía, yo tenía compasión, hasta por un animalito. Claro, los animalitos no lo podía tener porque los mataba con la mirada, porque mi abuelo tenía una situación que era una maldición que hacía mal de ojo, le hizo mal de ojo a sus hijos y se los santiguaron en la pierna, le hicieron un trabajo de brujería ahí también para que los hijos vivieran, pero él quedó ciego. Entonces yo quedé con eso. Y yo decía, ay, qué lindo el perrito. Y el perrito pataleaba y vomitaba la sangre enfrente de mí. Entonces, las matas se secaban. O sea, yo no podía decir, ay, qué mata linda. Se secaba. Entonces,
todo lo que yo amaba tenía que expresarle odio. Incluso cuando mi hija más grande nació, la que ahora es más grande, que es la que más traumas ha tenido, porque vivió conmigo desde esa etapa. Cuando ella nació, lo primero que yo hice fue abrazarla y llorar fuerte y decirle cuánto te odio y te aborrezco. Y era lo que tenía que hacer. Porque el enemigo me había dicho, a todo lo que le expreses amor, morirá. Y yo tenía que decir, vete, te detesto. Y la niña venía para mí, no te soporto, aléjate. Porque yo tenía la imagen de cuando los perritos venían para donde mí, que me veían corriendo, meneando la colilla. ¡Ay, qué lindo! Muerto. Entonces, y la información que él me había dado, todo lo que tú ames morirá. Por eso cuando me convierto a Cristo, yo llego a mi cuarto contenta, saltando, celebrando. Y le dije, oye bien, Satanás, acabo de conocer a Jesucristo y lo amo, lo amo, lo amo. Así que ve y mátalo. Se lo dije como por fin encontré a alguien que tú no vas a poder matar o quitar del medio. Si yo me enamoraba de alguien o ponía los ojos en alguien, ellos me decían 2 meses, si te enamoras se muere. Y no era jugando, era que ya yo tenía a mi alrededor un sinnúmero de experiencias vividas de muerte que yo no quería seguirme arriesgando. Entonces, esa era mi vida muy traumática en ese sentido. Entonces, ¿en qué circunstancia estaba cuando usted conoce a Cristo? Cuando yo conozco a Cristo ya yo había tocado fondo, porque ya yo había intentado suicidarme varias veces. Tenía a mi niña viva que yo no la podía cuidar porque medio perdí la mente y andaba en la calle vestida de blanco, durmiendo en los cañaverales, ya por ahí en Consuelo, más allá de San Pedro de Macorís. Me había ido de casa, que mi mamá tenía mucho tiempo sin saber de mí. Yo no podía atender a la niña porque fue la última petición que el enemigo me hizo de unos sacrificios que me pidió para él supuestamente bautizarme y arrancar, según ellos, el ministerio de magia negra. Entonces yo me negué y comencé a perder la mente, a olvidar quién yo era, mi nombre, y salí para la calle y dije que yo era la reencarnación de una india que había vivido hace 1000 años. Y comencé a andar prácticamente desnuda, sin pasaje, y yo llegaba en bikini y me paraba en la puerta de un bus y decía que se mueran hasta los viejos. Y en ese tiempo, imagínense, que se mueran hasta los viejos. Y las mujeres decían, ¿cómo puede andar así? O sea, esa ropa es de playa y anda en la calle. Y yo quería dañar a los hombres. Yo tenía eso en mente. Yo tengo que acabar con todos. Dios protegió mi vida. En ese tiempo yo toqué fondo. Tuve un aborto. El segundo bebé ya de 7 meses. Yo estaba encinta de un bebé varón. Y el enemigo una noche me dijo, a ti no te puedo matar porque no me dejan, a tu hija no la puedo matar porque no me dejan, y no entendí quién no lo dejaba, pero me dijo, el que esté en el vientre se va, y entró un demonio en mi vientre y comenzó a dar vueltas. Ahí yo tuve un aborto, y yo me di cuenta, porque cuando me levanté en la mañana la sangre me corría hasta el piso, ya el bebé no se movía, y yo me quedé trancada, dije, perfecto, esta es mi manera de morirme, ya definitivamente, porque había intentado matarme muchas veces. Cuando no llegaba un ángel era no se sabe qué que me salvaba, pero no me dejaban morir. Y el enemigo me había dicho, es la muerte que no te quiere. Yo te quiero ayudar a morirte, pero la muerte te está devolviendo. Y era Dios, porque un día el Señor me dijo, fue el ángel mío que entró la mano cuando tú te ibas a tirar delante del camión. Había un ángel literalmente con la meta de no la dejen morir. Y yo quiero morirme, buscando la muerte. Incluso a veces yo reunía la persona que vivía conmigo, el otro y el otro, y reunía 5 personas en una mesa y decía, mira, ese con el que yo vivo, es el novio, es el otro, para que se mataran. Y se ponían a gritar todos y no me hacían nada, y yo queriendo que me maten. Y hacía de todo para que me maten y no me mataban. Y yo decía, no me puedo morir. Y yo andaba buscando la muerte. El enemigo me había dicho, si tú te mueres, tú descansas. La única forma. Y yo creía que era verdad. Entonces yo andaba buscando la muerte. Pero en ese momento, cuando yo vi el aborto, dije, perfecto, o sea, no puedo sobrevivir con un aborto tanto tiempo. Me voy a podrir, me voy a morir. Me tranqué 9 a 10 días. Sí me podrí. Yo estaba que el bajo a ratón, yo divareaba en la cama y hay un ratón muerto y la fiebre y el dolor. Y yo recuerdo que me ponía la mano aquí y me quedaba así y decía, hoy sí me muero, porque me está doliendo todo, no he comido, no he bebido, el sangrado así. Y no me moría. Y no me moría. Como a los 9 días, por ahí, de 9 a 10 días, alguien llegó y tocó mucho la puerta.
Y yo me paré agarrándome, cayéndome, sudando. Yo estaba amarilla. A mí me caían los pegotes de sangre así, gelatinoso al piso. Carne blanca con sangre. A mí me sabía y me olía a podrido el oído, la boca. Yo estaba mal. Me llevaron a la maternidad de Consuelo rápido, un vecino. Dijo, yo era recién llegada a ese lugar. Dijo, yo no conozco bien a la familia, no sé dónde está la familia, pero cuando yo me iba a enderezar, yo me desmayé y él me agarró. Arrancó conmigo para maternidad. En la maternidad me quitaron la ropa, se taparon la nariz los doctores y dijeron, sácala, está podrida, tiene que tener casi gangrena, no tenemos aquí con qué atenderla. Me llevaron a San Pedro, a una clínica, y él dijo, se está muriendo. En Consuelo me dijeron que se está muriendo. El doctor dijo, entrala ahí. Cuando me hicieron una sonografía, estudios de emergencia, dijo, llamen a la familia. Y el doctor me miró y me dijo, ¿cómo tú estás viva? Digo, doctor, yo no sé, pero déjeme morir. O sea, déjeme morir. Y me dijo, ¿cuántos años tú tienes? Digo, voy a cumplir 15, pero déjame morir. O sea, yo lo que quiero es morirme. Y él me dice, ¿tienes hijos? Digo, tengo una. Me dijo, dale gracias a Dios porque tú no tendrás más hijos. Todos tus órganos están dañados. Me dijo, mira, aquí hay una pierna del bebé, aquí hay un brazo. Ese bebé se descompuso ahí adentro. El líquido está en todo tu cuerpo. Yo no sé cómo tú estás viva. Digo, ni yo tampoco. Es que la muerte no me quiere, doctor. Déjeme morir. Y yo diciéndole. Y él me dijo, dame el número de tu familia. Digo, mi familia no tiene dinero y si tuviera por mí no paga un peso. Déjeme morir. Y ahí me mandaron al YOR porque el doctor dijo, aquí no te puedo intervenir, hay que sacarte los pedazos que quedan del bebé ahí y ver qué pasa contigo. Y esta es una clínica y si te me moriste aquí y tú estás muy mal, me mandó a ingresar al YOR. Al YOR los doctores entraban, me miraban, se tapaban la nariz y decían, llamen a la familia, llamen a la familia. Mi mamá se había convertido en esos días y ella estaba metida en un ayuno para que yo la perdonara y regresara a casa. Y el Señor le mostró que yo me estaba muriendo en un hospital de San Pedro y mami salió a buscarme, salió a buscarme. Cuando ella llega allá, el doctor le dice, mire doña, de cada 1000 mujeres que se pudre así, se salva una. Y no es porque hacemos nada, es un milagro de Dios. Y su hija no es una mujer, es una adolescente, ha perdido toda la sangre, tiene el líquido regado, no sabemos cómo está viva, pero vamos a sacar lo que queda ahí y recen. Así mismo fue el que le dijo. Y mami lo miró porque ella tenía que firmar un documento haciéndose responsable de que ellos iban a hacer lo necesario y si yo salía muerta, pues que saliera muerta. Y mi mamá lo miró y le dijo, mire, yo agarré los cuadros que yo tenía y lo tiré al zafacón, porque a mí me dijeron que el Cristo al que yo me convertí hace milagros. Yo voy a firmar ese papel porque mi hija no va a morir en pecado. Y firmó el papel. Mami era nueva creyente. Y me entraron para allá, me sacaron los pedazos. Al final que me dan de alta y me dicen llévensela, le dijeron así mismo recen porque los doctores no eran cristianos. Y me llevaban para la casa del sangrado, no se me paraba. Y ángeles me ponían sangre, ángeles me ponían sangre. Y yo queriéndome morir. Entonces en esa etapa, cuando yo vi a mi mamá, yo aborrecía a mami. Yo decía que mi último deseo era que no la llevaran a mi velorio. Y yo decía, no la quiero en mi velorio. Ella fue porque Dios habló con ella, pero yo no la quería, no la había perdonado. Yo tenía mucho odio, mucho rencor. Y mi mamá tuvo que irse y llevarse a mi niña y dejarme al cuidado de otras personas. Y ahí en uno de los días de tanto yo tener sangrado, una noche me quedé sola y el enemigo me dijo, mátate hoy, porque te van a mandar a morirte a la casa de tu mamá. El sangrado no se te para. El doctor decía que era derrame que tenía, que no se me iba a detener el sangrado, casi hasta que me muriera, a menos que Dios hiciera un milagro. Y yo busqué 3 pasitos para rata, me paré como pude, busqué un cuchillo y busqué una soga. Y dije, o yo me mato, yo me mata Dios, me mata el diablo, pero yo no salgo viva de esta habitación. Dios interfirió, escuché una mujer dar un testimonio a esa hora de la noche, casi las 11 de la noche, y esa palabra impactó mi vida. Yo solté el veneno, dije, yo me voy a matar ahorita cuando esta loca termine de predicar. Yo estaba en mi casa escuchando la campaña. Y cuando ella terminó de predicar que Dios había resucitado un muerto, a mí me pareció muy impresionante. Y yo dije, si Dios me llama y dice que hay una mujer en su casa llorando, que si él la llama se va a arrastrar para la campaña, me arrastro para la campaña. La mujer comenzó a llamar y decir, hay una mujer en su casa llorando, que dice que si yo la llamo se va a arrastrar para la campaña, que venga, que mi Dios la está llamando. Cuando yo me iba a parar, fue algo tremendo porque el enemigo apareció inmediatamente y me dijo, tú no tienes perdón de Dios. Y me dijo, mira todo lo que tú has hecho, todas mis maldades a vida y por haberme la paso ahí. Me dijo, ¿qué Dios santo se va a fijar en una escoria como tú? Y me convenció y dije, verdad, yo no tengo perdón de Dios. Me dijo, mira fulano, mira el otro muerto, mira el otro que no le encuentran cura, mira esto, mira aquello. Tú no tienes perdón de Dios.
Y yo me acosté en la cama y dije, verdad, yo no tengo perdón de Dios. Y en ese momento mi espíritu salió de mi cuerpo. Y yo sentí que me morí. Cuando piso el techo, digo, qué bueno que me morí. Por fin me muero. Y seguí subiendo. Dios iba a tratar conmigo. Mientras voy subiendo, yo recuerdo que subo y me llevan a un lugar como un paraíso. Eso fue algo tan hermoso porque había una pared pequeña que me separaba a mí del paraíso y un borde de este lado de la pared. Y la parte de adelante de mi pie estaba así, sujeta en ese borde del paraíso, y la parte de atrás en el abismo, donde yo veía atrás la tierra pequeña, un abismo inmenso. Yo estaba ahí haciendo equilibrio entre ese borde del paraíso hacia allá y el abismo detrás de mí. Y viene caminando hacia mí un señor vestido de blanco. No sé si era Jesús, pero él se me presentó como el Señor. Y cuando se me acercó, me miró fijamente. Y yo abrí los brazos, porque yo le pude hablar con mi mente. Fue algo loco, pero yo sabía que él estaba entrando a mi corazón, me estaba conociendo completo. Yo lo sentí. Y yo le dije en mi mente, no tengo que decirte nada, y abrí los brazos. Soy el peor ser humano que hay sobre la tierra y yo no merezco estar aquí. Empújame al abismo. O sea, yo misma me di mi sentencia. Yo sé que no me he ganado esto acá. Y él me miró fijamente, con mucho amor, así como que sus ojos entraron a mi corazón entero y me vio todo. Y me dijo, ¿tú quieres ser sana? Y yo le dije, sí, Señor, yo quiero ser sana. Y él agarró, fue lo que yo vi, una cantina, una cantinita, una ollita, no sé cómo le llamo, un recipiente de comida. Y vi una yuca hervida con habichuela encima. Fue lo que él me mostró que me pasó de comer. Yo lo miré y le dije, ay, Señor, yo tengo tanta mala suerte que hasta en el cielo me dan yuca con habichuela. Porque en mi casa hacían eso para mí y me obligaban a comérmelo. Y me decían con un palo, ¿te lo comes o te lo hago comer? Y yo aborrecía esa comida. Y yo le digo, Señor, hasta en el cielo me dan yuca con habichuela. Y él me dijo, no es un mal que te estoy haciendo. Es que si la palabra que yo te voy a dar no le gusta a tu carne, ni le gusta a tu paladar, pero aprovechará para tu alma, vas a tener que comértela. Y yo sé lo que me estaba diciendo, era en casa, mi mamá me preparaba eso. Pero mi mamá sí había ido y le había dicho a Dios, yo no suelto el ayuno y el cilicio hasta que mi hija no regrese a casa y me perdone. Y esa comida, Dios me estaba mandando a regresar a casa. Cuando yo me comí mi comida, me dijo, cuando vuelvas a tu cuerpo a la tierra, estás entre la vida y la muerte, vas a tener una mancha grande cubriéndote toda la barriga. A las 2 semanas la mancha se te va a quitar. Me dijo, deja a ese hombre que no es tu esposo, regresa a Higüey, a la casa de tu madre, conviértete y cambia de vida. Así mismo. Y yo lo miré y digo, ¿cómo vuelvo a la tierra? Él me dijo, ¿tienes fe? Y yo le dije, sí, Señor, yo tengo fe. Entonces regresa. Y yo me tiré hacia atrás, porque yo sé que yo había subido y que la tierra estaba para abajo en algún lugar. Me tiré hacia atrás, caí de alto, eran las 2 de la mañana. Cuando me miro la barriga, tengo una mancha negra grande cubriéndome toda la barriga. Yo comencé a vocear y a gritar, yo vi a Dios, corran que yo vi a Dios. Los vecinos corrieron, abrieron la puerta y yo gritaba y yo decía, mire, yo vi a Dios, mira la mancha. Había gente que me decía, esos son los muertos que te están chupando porque ya el diablo no puede contigo. Digo, no, yo vi a Dios. La mancha se me quitó a las 2 semanas. Yo tenía mi mente tranquila, yo tenía una paz indescriptible. Dios me dio libertad durante 2 semanas para yo ir a mi casa y convertirme. Pero a las 2 semanas yo le dije a Dios, no, yo no me voy a convertir, ahora que yo no tengo demonio encima, ahora que se va a beber, porque yo me sentía que los demonios me habían soltado. O sea, en esa experiencia Dios como que le dijo, suéltenla, denle la libertad para que ella pueda ir a convertirse. Pero a las 2 semanas el Señor me dijo, si no te va hoy, mañana amanece loca de nuevo. O sea, los demonios van a regresar. Y yo agarré todo, le dije, no regreso más, me fui a Higüey, a la casa de mi madre, y desde ahí es que comienza mi proceso para conversión. Cuando yo llego a la casa de mami, que mami flojó el ayuno, porque ella se había metido en un ayuno sin tiempo, para que yo llegara a la casa y la perdonara. Claro, no la perdoné en ese momento, eso fue un proceso, pero ya había llegado a casa. Wow. Una persona como usted, que viene de ese mundo espiritual, tiene el mundo espiritual abierto, sí. Luego que usted se convierte, ¿sigue teniendo experiencias espirituales? Sí. De hecho, yo tuve mucho conflicto cuando yo me convertí, porque la gente que le tocó lidiar conmigo no podía entender la apertura que tenía el mundo espiritual y el mover angelical, tanto como el mover demoníaco detrás de mí. Era algo fuerte, porque yo me convertí y el Señor me asignó 2 ángeles para que me protegieran y me defendieran.
Pero el enemigo dijo, la voy a perseguir hasta destruirla. O sea, te voy a matar antes que pueda servir a Dios. Y yo estaba como alguien que acaba de salir de la mafia y quiere ser un ciudadano normal y el gobierno dice, vamos a protegerlo. El cielo me estaba protegiendo y eso eran que llegaban demonios y llegaban ángeles. Una locura y yo en el medio. Peleando como cuando a ti te tienen dos jalándote de este lado y dos de este lado. Y yo todavía tenía muchas ataduras, o sea que el enemigo todavía tenía cierto derecho sobre mí. Y Dios, ángeles peleando. Y eso provocó una apertura tan fuerte al mundo espiritual a mi alrededor, que la gente comenzaron a decir que no, que yo no me había convertido, que yo tenía un aguijón del diablo, que no me recibieran en las iglesias, que lo que se moviera muy fuerte. En una de las iglesias que yo fui, donde no buscaban tanto a Dios ni nada, yo llego corriendo y le digo, pastor, Satanás viene detrás de mí. Y ahí estaban los diáconos, había uno que era nuestro pastor secundario y el pastor principal no estaba. Y yo le digo a mi pastor asistente, que era el secundario, Satanás viene detrás de mí, dice, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a orar. Increíblemente, cuando entró esa situación por la puerta, había más de 50 personas en el suelo revolcándose literalmente endemoniados. Literalmente. Eso fue como una nube que entró y arropó, que ahí solamente la gente que estaba muy lleno del Espíritu Santo y con una mente muy bien o una vida purificada se quedaron de pie. Como 8 hermanos solamente que no estaban revolcándose y colcoviándose ahí. Y van y le dicen al pastor principal, pastor, la iglesia entera está endemoniada. Entró algo por la puerta detrás de esa muchacha y eso fue catastrófico. Los jóvenes, no hay un joven de pie. Eso fue una locura. Entonces ahí es donde el pastor me toma y va y le dice a mi mamá, amárrela con cadena, por favor, no la queremos en la iglesia y déjela que viva con su demonio trancada, porque Dios no la puede libertar. Así fue y en ese momento yo estaba totalmente atada y lo miré y le dije, Él me va a libertar. Y eso fue una locura, pues eso fue un pleito y no la queremos en las iglesias y no me querían en las iglesias. Y yo entraba dando gritos y me abarrazaba de los barrotes del altar y me despegaban y me sacaban para afuera. Y yo decía, Él me va a libertar, o sea, yo no lo voy a soltar hasta que Él no me haga libre. Y era que lo que venía detrás, incluso a veces el Señor se me aparecía y se me colocaba de lejos y me decía, lucha, yo te voy a hacer libre. Y yo le dije, yo quiero conocerte, o sea, el Dios que conoce a esta gente, yo no lo quiero. Y yo quiero que tú me instruyas, yo quiero conocerte a ti. Recuerdo que en una ocasión se pusieron a orar y que para que Dios me matara, porque ellos decían que yo era una bruja infiltrada, que yo había ido a destruir la iglesia. Se metieron en un ayuno, Jehová, enséñale, mátala. Y yo me pongo a llorar y digo, o sea, el Dios que a mí me salvó y me dio la vida cuando yo estaba allá afuera no es este Dios, yo no sé quién es, yo no te conozco, pero yo entiendo que tú tienes otra naturaleza. Y en ese momento fue algo muy fuerte porque el cielo se abrió y yo le dije, ¿por qué ellos oran así? O sea, yo sé que yo tengo mi batalla arriba, pero yo sé que de corazón yo quiero ser libre, o sea que yo no fui ahí y que voy a destruirlos a ellos. Y en ese momento se abrió el cielo, fue algo muy tremendo. Y yo vi que descendió alguien vestido de blanco, yo no me le pude acercar, yo no pude levantar el rostro, yo solo vi su ropa y él extendió su mano hacia abajo y yo vi señales de clavos ahí y me dijo, ellos oran así porque tú no le causaste dolor en la cruz del Calvario. Y yo me tiré para abajo y dije, ese sí es el Dios que yo ando buscando y yo quiero conocerte y yo quiero que me instruyas y yo quiero que me enseñes y que así como cuando yo estaba allá afuera el enemigo se encargó de enseñarme todo lo que tengo en la cabeza, que lo hagas tú. Y durante un año completo Dios solía visitarme todas las semanas y enseñarme. O sea, todo lo que puedo conocer hoy y saber hoy es debido a lo que Él me enseñaba y que yo tomaba notas y registro de todo lo que me enseñaba. Él iba y se sentaba y me decía, Beatriz, ¿qué piensas de esto y esto? Y me daba la instrucción hasta que me instruyó. Entonces fue algo hermoso porque esa situación de que nadie quería hacerse cargo provocó que Dios dijo, yo me voy a hacer cargo. Y en el momento que habló conmigo ese día yo endemoniada prácticamente, me dijo, no puedo libertarte de un golpe porque los demonios van a andar detrás de ti y yo necesito que ellos te respeten a ti. Tú vas a tener que pelear y yo te voy a enseñar a pelear. Y me dijo, tienes 21 demonios todavía en tu cuerpo y yo te voy a avisar cuando vayan saliendo, pero te toca a ti la lucha.
Y ya ahí para mí fue distinto, o sea, no era que yo estaba pensando, Dios me abandonó, sino que, ok, no hay problema, peleamos y hay que cambiar lo que hay que cambiar, lo cambiamos. Y comenzó el trabajo. Cuando yo fui totalmente libre, es algo hermoso porque en ese momento cuando Dios me dijo, yo te voy a instruir, Él me dijo, ¿quién instruyó a los apóstoles? Yo le dije, tú, Señor, me dijo, ese mismo te va a instruir a ti. Y me dijo, y levantarás iglesias en todas las naciones y ayudarás a multitud de personas. O sea, para mí yo dije, Señor, yo te los ahorco. O sea, yo con gente no quiero. Yo tenía un problema serio con la gente. Y más que llego al reino y el reino me espera con guante, palo y machete. O sea, que yo tenía un concepto malo de la gente, pero cuando yo llego al reino yo dije, no, esto es peor de lo que yo pensaba. Yo le dije a Dios, yo contigo todo, pero con tus hijos no. O sea, tus hijos manténlos lejos de mí. Por seguridad manténlos lejos. Y Dios comenzó a tratar conmigo. En ese momento no me dijo, ama a la gente. No, en ese momento me separó. Me dijo, aléjate de la gente. Porque Él tenía que sanarme. O sea, un herido no se sana dándole palo. Sí, yo seguía y Él me dijo, aléjate de la gente. Refúgiate en mí. Y eso sí me arropó hasta que me sanó. Entonces cuando Él me sanó, me dijo, Beatriz, yo necesito que tú tengas contacto con la gente, porque tú vas a ayudar a la gente. ¿Y cómo vas a ayudar a la gente si no te abres a la gente? Y yo, Señor, ¿tú estás seguro? Tú sabes que yo con tus hijos nada. Y me dijo, quiero que lo trabajes, quiero que te acerques a la gente. En ese momento ya yo estaba sanada. Digo, sí, ya yo amo a tus hijos, son chulos, son chéveres. No entienden lo que está pasando. Yo sé que vengo de un mundo difícil. Y ahí yo lo procesé y ahora una belleza con la gente. Pero en ese tiempo no, yo veía a un creyente y decía, ahí viene un demonio. ¿Cómo empezó ese proceso de sanidad interior? Bueno, ese proceso de sanidad interior, Dios comenzó trabajándome el perdón hacia mí, hacia mis antepasados, hacia mi familia. Y luego, cuando ya yo lo había trabajado y yo me había enamorado bastante de Dios, bastante, Dios me somete a otro proceso de persecución y me dice, ¿me amas? Digo, Señor, con locura. Me dijo, si tú me amas, tú vas a tener que amar y perdonar y aplicar misericordia a los que te van a perseguir porque yo voy a levantar una persecución. Si te llenas de odio, yo mismo te destruyo. Y fue muy como directo. Y ya yo por Él, ya yo tenía fuerza de voluntad. La gente comenzó, fue cruel. De verdad la persecución fue cruel, fue devastadora, fue personal. Fue como que Dios dijo, denle con todo, que vamos a ver si el trabajo que yo hice funcionó. Y mientras me daban golpes, yo me ponía delante de Dios, Señor, ten misericordia de ellos, perdónalos. Yo soy la responsable, no lo castigues a ellos, castígame a mí. Ellos no están entendiendo mi proceso y por eso me atacan. Y yo me colocaba delante de Dios en ayuno, misericordia, perdónalos, de verdad. Y si yo sentía algún dolor, decía, quítame esto, no debo sentir esto, son mis hermanos, yo lo amo. Y eso provocó en mí compasión. De manera que yo veo a alguien ahora insultándome de todo y yo siento compasión, porque eso fue trabajado en esa etapa. Pero Dios me puso entre la espada y la pared. O sea, no fue que fue sencillo. Ya después que yo estoy muy enamorada de Él, que ya yo estoy acostumbrada a que Él va y viene, que digo yo y tú estamos bien. O sea, yo aquí, déjame aquí en mi burbuja. El Señor me dijo, no es que yo te quiero trabajando con la gente. Digo, no, la gente no, yo y tú. Entonces, ahí Él me dijo, ¿me amas? Y me puso en jaque. Si no aprendes a amarlos a ellos, entonces yo te destruyo, porque te vas a llenar de odio. Y ahí yo comencé a orar por misericordia mientras me daban palo. Mucho palo. ¿Qué papel, pastora, jugó el ayuno en su vida? Bueno, en esa temporada de mi vida, yo solía ayunar permanentemente. Cuando yo comía era de milagro, porque no era solo el ataque espiritual, sino que cuando yo llegué al Señor, yo no tenía fuente de ingreso. Entonces, cuando yo llego al Señor, yo dejo los negocios de bebida, que era donde yo trabajaba y lo único que sabía hacer. Y el Señor me dice, no quiero que te me busques ningún empleo porque yo quiero trabajar contigo y el tiempo que necesitas conmigo es demasiado para yo trabajar contigo. Entonces, yo tenía una niña pequeña que bebía leche. En ese momento su papá estaba preso y no podía mandar dinero. Mi papá tenía 2 niños, uno de 10 años y uno de 12. Y mi papá se fue para el campo por toda la temporada de proceso porque quería quitarse la vida porque no tenía con qué mantener a sus hijos. Y yo había llegado a la casa con 16 años con una niña que bebía leche y yo tuve que hacerme cargo de mis hermanos y mi niña en ese proceso y sin recibir un peso.
Y la gente decía, los vecinos decían, déjenla que se muera de hambre, que se metió al evangelio para vivir el cuento. Nadie me daba nada, porque era como un proceso de mi fidelidad a Dios. Y los hermanos en la iglesia dijeron, si Dios la llamó y Dios la va a libertad de verdad, que Dios le dé comida, pero el que le dé un peso a esa mujer, ni para ella, ni para sus niños, ni para sus hermanos, tiene 7 meses de disciplina y un aguijón del diablo. O sea que yo estaba ahí, ángeles me inyectaban constantemente, vitamina. Dios comenzaba a mandar ángeles en ocasión y me daban comida para continuar el ayuno al otro día. Y era una situación que yo entré al proceso con 135 libras y en menos de 6 meses yo tenía 90 libras de peso. Y se regó en toda la iglesia que yo tenía sida y a mí me veían de lejos. Yo me desmayaba así después de 2 vueltas. Y un día una hermana me dice, hermana, el mundo, la gente diciendo que usted tiene sida, que usted se metió a la iglesia para tumbarlo, hermano, y contagiar a los hermanos. Y qué sé yo cuánto. Yo dije, hermanita, no es el sida que me está matando. Dios me prohibió decírtelo, pero es el hambre que me está matando. O sea, yo tengo 6 meses que yo como en visiones. Y Dios me decía, aguanta, aguanta. Bebíamos agua sucia de un pozo que había, que lo hicieron para echar jicoteas. Y tenían jicoteas ahí, un animalito que ponen el agua hedionda. Colábamos esa agua y nos la tomábamos cuando el dolor de estómago ya era demasiado. No teníamos luz, no teníamos compra en la casa, nadie nos extendía la mano. Y yo le decía al Señor, yo prefiero morirme de hambre en las manos tuyas y no de gordura en las manos del diablo. Y llegaban gente allá y decía, mira, te ofrecemos tanto, vete para la disco. Ahí te pagan nada más por mirarte, o sea, tú te sientas ahí y la gente te llueve de dinero. Yo no me iba con nadie, la gente tiraba el dinero. Media hora en la mesa, era un dineral que me daban por sentarme media hora en la mesa sin poner mano, por la malicia que tenía encima. Entonces, en esa etapa tuve que demostrarle a Dios fidelidad. Fidelidad dura. Mi niña me la quitaron porque entró en un desgaste físico. Mis hermanitos me decían, loca, tú te metiste a la iglesia, si tú te vas para la discoteca, tú no puedes dar comida, no estamos muriendo, papi se fue a ahorcarse para el campo. Y llorando por papi para que no se ahorcara por ahí, porque él no se estaba viendo morir de hambre. Y él no tenía, él había entrado en una edad que ya no le daban trabajo, y él entró en depresión. Entonces, esa situación fue dura, aparte de la persecución demoníaca, aparte de la persecución de los hermanos, eso fue un infierno. De hecho, cuando me prohibieron entrar a la iglesia, que dijeron ya no, aquí no te queremos, y llamaron a la iglesia para que no me reciban, yo me entraba a la mala a la iglesia. Al oculto yo iba acechando los diáconos que se descuidaban y entraba por la puerta y me agarraba, ¡ayúdame! Y le decía y me arrastraban para afuera. Y yo volvía, acechaba, pasaban ellos el culto acechándome y yo acechándolo. Pero, y decían, pero ¿y por qué que tú no te vas por una católica? Porque en la católica te van a decir, digo, no, yo no voy para allá. Es ahí, porque que yo ando buscando a mi padre y esa es la casa de mi padre. Y me tenían, recuerdo que un día conseguí 10 pesos y llevé un peso de diezmo donde la pastora y lo tiró y dijo, aquí no traiga su diezmo, que ese diezmo está contaminado. Un peso, que fue lo que me regaló alguien, 10 pesos, que es una chilata. Y me dijo, es que aquí no la queremos, es que usted viene de la calle, usted viene a destruir la iglesia, usted es un demonio. Y yo decía, pastor, usted no va a poder sacarme de la casa de papá, o sea, yo me voy a entrar como sea. Y pusieron diácono en ambas puertas y yo como quiera lograba entrarme. De que ellos comenzaban a gozarse, ¡fu! Entraba yo por ahí, me agarraba del altar y ahí me llevaban a arrastrar y ya, Jehová. Y volvía. Pastora, ¿le falta discernimiento a la iglesia? Bueno, a veces estamos tan a la defensiva que no podemos discernir cuando una alma es peligrosa involuntariamente y cuando es peligrosa voluntariamente. Porque un ejemplo, llegó Juan a la iglesia, 150 demonios lo andan buscando, pero Juan quiere escapar. Juan no es peligroso. Juan es peligroso porque va a necesitar un ejército que se pueda enfrentar a lo que viene detrás de él. Pero es diferente a que llega Juanita a la iglesia, ya acordó con Satanás destruir la iglesia, viene con 150 demonios programada para vamos a acabar con todos. Son dos gente peligrosos, ambos van a causar cierto caos, pero aquel porque quiere escapar y este porque quiere ganar rango en el mundo de las tinieblas está listo para destruir. A esa hay que sacarla, hay que echarla para afuera, no se le puede dar oportunidad, pero el otro hay que ver que él está huyendo. O sea, él está atado, pero él quiere ser libre. Porque una gente que entra a la iglesia dando gritos, arreguindándose de un altar, diciéndole a Dios que lo ayude, no fue una gente que llegó a la iglesia para destruir a nadie. O sea, la gente tiene que saber hacer diferencia. Ok, lo andan buscando.
Como un delincuente que de repente lo andan buscando a cartabalanqui y él llega a la iglesia dando gritos, yo me quiero convertir, ayúdenme. Se lo andan buscando. Todo el que se meta con el muchacho va a tener problemas, pero él quiere ser libre. Entonces, la iglesia no ha sabido hacer esa diferencia. La mayoría, no, vino de allá, no importa, ese viene a destruir. Y no es así. Porque algunos no destruían voluntariamente, sino porque lo obligaron. Hay gente atada que trabaja en la brujería, que nunca fue su deseo, que ellos viven locos por salir de eso. O sea, que ellos nacieron y de repente le echaron encima una marca y que tú eres el escogido de la familia, como yo desde los 4 años me agarran. Oye, ¿qué opción tengo yo? No fue que yo dije, ay, el enemigo, yo quiero practicar diferente a gente que van y hacen sacrificio, viajan a lugares, buscando poder, buscando hacerse cada vez más malo, voluntariamente. Que si tuvieran la oportunidad de salir, no salieran. Que prefieren morirse sirviendo a Satanás. Pero hay otros que dicen, no, si yo encontrara a quien me ayude, yo salgo de esto volando. Entonces son diferentes tipos de gente atada en esa dirección. Luego que usted se convierte, pastora, ¿cuál ha sido la experiencia ya dentro del camino que usted dice más poderosa en lo personal para usted? Bueno, he tenido muchas experiencias con el Señor que yo consideré muy relevantes, como una ocasión que literalmente los ángeles entraron por las paredes. Pero una de las que más me marcó el corazón en el sentido de dolor fue una noche que yo estaba acostada. Dios solía visitarme y suele hacerlo. Mucha gente se lo encuentra extraño. Yo no tengo, como yo estaba allá, el enemigo visitaba y yo no sé cómo no, yo no lo busqué. Simplemente cuando yo llegué al Señor, Dios dijo, bueno, nadie puede con ella, vamos a hacerlo nosotros. Y lo hacía. Entonces, una noche, mis hijos estaban pequeños y de repente mi espíritu ve que una luz entra al cuarto. Y fue muy fuerte la luz, tan fuerte que yo desperté así como cuando tú despiertas de golpe y estás totalmente despierto inmediatamente. Veo la luz, digo, Dios, la presión que siento de gloria es tan fuerte que digo, Dios está aquí, pero ¿dónde está? O sea, ¿en qué lugar de la habitación está? Mis hijos se despiertan y comienzan a llorar y dicen, mami, Dios está aquí. Y era de noche. Yo no sabía si levantarme y prender la luz y correr para donde los niños o quedarme tranquila a ver qué él quería. Y tratar de buscar en qué lugar de la habitación estaba, porque había luz que no me dejaba ver bien. Y los niños seguían gritando. Y yo dije, sí, papito, esténse quietos, que Dios está aquí. Pero no pasa nada, porque fue algo, ellos no paraban de llorar. Y en una yo volteo mi rostro y veo el resplandor de luz más fuerte en un lugar. Y yo me tiré de cabeza y caí de rodillas de la cama. Y le dije, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Y yo escuché su voz triste y me dijo, mi pueblo cree que yo no existo. Digo, no, Señor, o sea, estamos convencidos de que tú existes, creemos en tu existencia. Me dicen, no, creen que yo soy un cuento, una historia. Digo, no, Señor, yo estoy convencida y yo estoy tratando no, te estás equivocando, porque a veces uno quiere razonar con Dios, sí creemos en ti. Me dicen, creen que yo no tengo poder para hacer cosas grandes. O sea, me tienen limitados. Y en ese momento el Señor me dijo, quiero que camines conmigo. Y digo, pues, donde tú quieras, lo que sea, los niños están llorando, pero lo que tú quieras. Y me extendió la mano. Fue algo loco porque yo estoy orando de rodillas, estoy hablando con él. Quiero gritar, quiero salir corriendo, quiero chillar, quiero danzar, pero estoy calmándome porque no quiero ponerme a danzar ahí, que se me vaya y yo no puedo hablar con él. Me extendió la mano y mi espíritu salió de mi cuerpo, literalmente me dijo, quiero que camines conmigo. Me llevó a un lugar. Cuando me llega a un lugar, él se desaparece y me encuentro en una playa muy hermosa, muy hermosa. Y cuando me encuentro en esa playa, digo, pero ¿y dónde está él? O sea, ¿dónde está él? Y me dice un anciano que llega, que se presentó y era como uno de los ancianos de ahí del lugar, y me dijo, ¿por qué quieres preguntar por él? Me dijo, espera un minuto, porque vienen más. Y subieron mucha gente, mucha. De repente la playa de la orilla se llenó. Y dijo, ¿quiénes son? Y él me dijo, son creyentes de la tierra. Digo, ¿y qué hacen aquí? Me dicen, fueron traídos igual que tú. Digo, gloria a Dios. Y había muchos lugares con muchas bendiciones de todo tipo,
Toda clase de cosa hermosa que en la tierra se pueden desear estaba ahí. Casas, autos, había muchas cosas en ese lugar. Y de repente los creyentes llegaron a la orilla y comenzaron a decir, ay, mi casa, y corrieron para allá. Otro, ay, esto, mi auto. Y todos se dispersaron y yo me quedé llorando en la orilla, llorando en la orilla. Y el anciano se me acercó y me dijo, ¿por qué lloras? Digo, porque él no está aquí. Y me dijo, pero hay demasiadas bendiciones, o sea, hay que buscar algo. Mira, tus demás compañeros están por ahí buscando bendiciones que ellos encontraron ahí. Digo, esto es un infierno sin él. Le dije, yo solo lo quiero a él. O sea, si aquí hay algo que buscar, yo lo quiero a él. Y el anciano me miró y sonrió y me dijo, ven, que él te está esperando. Cuando me llevan a una habitación y yo veo un trono, todo está sentado alguien en ese trono, y me dijo, pasa. Y yo recuerdo que yo llevaba 3 peticiones para hacérselas personalmente. Y cuando él me miró así, con el rostro un poco triste, porque vi el rostro de la persona que estaba sentada ahí. No era el Padre, se presentó como Jesús. Y me dijo, ¿dónde están tus demás compañeros? Digo, por ahí andan, encontraron un carro, encontraron casas por ahí, andan viendo todo lo hermoso del paraíso, eso está lindísimo. Y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le dije, porque para mí el cielo sin ti es un infierno. O sea, yo solo vine a buscarte a ti. Y él me dijo, mi pueblo solamente me busca si yo le ofrezco bendiciones. De hecho, si no fuera por eso, no me buscarían. Pocos vienen por mí. Y yo con mis 3 peticiones que tengo en mente, se me hace un nudo en la garganta aquí. Y comienzo a llorar y le dije, Señor, yo te amo. Yo te amo. Y en ese momento le dije, si no tienes que darme nada, no me prometas nada. No tienes que prometerme nada de hoy en adelante. No tienes que darme nada. En la tierra no tienes que darme nada. Yo vine por ti. Y eso fue tremendo porque cuando vienen y me sacan del lugar, el anciano que me saca me dice, el cielo te dará todo y te dará para ayudar a otros. Porque en ese momento el Señor me dio una lección y me dijo, cuando tú no buscas las cosas te van a buscar a ti. Y hay poca gente buscando a Dios por Dios. De hecho, si le quitaran a la gente las promesas de Dios, poca gente buscará a Dios. Promesa es, te voy a dar esto si te acercas. O sea, es como el hombre que tiene que decirle a la mujer, te voy a tener bien si te quedas conmigo. Y aún así, muchos lo abandonan, con todo lo bueno que es Dios, muchos lo abandonan. Y eso marcó mi vida, y de ese momento yo comencé a buscar a Dios, y cuando yo voy delante de Dios, yo le digo, Señor, que le dije, no te puedo prometer muchas cosas, porque la vida da muchas vueltas, y yo no me conozco. Porque hay gente que dice, no, yo me conozco. No, no nos conocemos. Nosotros conocemos cómo actuaremos en el momento y el lugar que se presente la situación de la cual estamos hablando. Yo le dije, no te puedo prometer muchas cosas. Lo único que te puedo decir es que no importa las vueltas que dé la vida, yo siempre voy a estar aquí. Y cuando yo voy delante de Dios, siempre que voy delante de Dios, mi primera palabra es, Señor, aquí estoy. La vida ha dado muchas vueltas, pero de todas las vueltas que ha dado, yo siempre he estado ahí. ¿Cómo usted llega desde Higüey, parte este del país, a la parte norte del país, Bonao? Sí. Bueno, yo estaba en casa en una ocasión y el Señor me dijo, Beatriz, yo vine a predicar acá un evento. Cuando voy del evento para mi casa, el Señor me dice, Beatriz, ¿te gustaría vivir en Bonao? Digo, no juegues con eso. Es un campo, yo le dije. En ese momento la ciudad estaba bastante fea y con muchos problemas. Digo, es un campo, está lejísimo. Yo no tengo familias aquí y nada por el estilo que no me gusta. Y volvió y me dijo, tú eres misionera, Beatriz. Digo, sí, pero mándame para otro lado, menos para acá, no, a vivir no. Luego yo llegué allá a mi casa y pasó algo la segunda vez que regresé a predicar acá un evento. Y es que cuando yo vuelvo a mi casa, yo no llegué a mi casa. O sea, mi cuerpo llegó, pero mi espíritu se quedó acá. Yo llegué y me paré frente a la casa con una maleta, como un completo desconocido. Y digo, Dios mío, oh my God, mi espíritu se quedó allá, literalmente. Y yo estaba orando allá en Higüey, y mi espíritu se iba para allá, se iba. Y los ángeles me llevaban para acá. Y yo le dije, Señor, ¿qué tú quieres? Me dijo, quiero que te vayas para allá, quiero que me levantes una iglesia allá.
Yo voy a levantar un avivamiento en esa ciudad. Allí van a ensuciar toda tu ropa. Todo el cuerpo ministerial de la ciudad se va a levantar en tu contra. La persecución va a ser difícil, pero luego yo sacudiré las naciones, voy a traer provisión, avivamiento. Digo, Señor, ay, Señor, yo tengo gato, yo tengo mata. Y el Señor, Beatriz, me estás poniendo el gato. El gato ni siquiera era mío y ya yo estaba melancólica porque iba a tener que dejar el gato. Y yo cogí 500 pesos prestados y vine para acá. Y le dije, Señor, te doy en el momento que vine, porque ya había estado acá trabajando con un ministerio, pero me había regresado a mi tierra. Y le dije, Señor, te doy 5 días. Si en 5 días tú levantas la iglesia, envía gente que atienda a los nuevos creyentes, me envía equipo de sonido, porque a capela no te voy a predicar a nadie. Yo soy predicadora, tengo una agenda alta y a capela no se puede predicar. Pero en 5 días, si tú me das el dinero de alquilar y todo lo que se necesita en la obra, entonces yo te pastoreo en Bonao. Te dejo la obra establecida 5 días, me voy y regreso al mes. Y si hay gente viva y está lleno, pastoreo. Mire, fue tremendo. Arrancamos. Dios tocó a una persona y me llamó y me dijo, Dios me dijo que le envíe un dinero, el de pagar el local. Tocó a otra persona que el Señor le dijo, quiero que un equipo de sonido que tú tienes, búsquese a la pastora Beatriz Berroa y le entregue el equipo de campaña completo con todo y piano. Me llamó esa persona, llamó a mi esposo que me andaba buscando, que necesitaba entregarme eso, que Dios le había dado una orden. Cuando estamos ungiendo el lugar, pasa un inconverso y comienza a llorar y dice que van a poner ahí una iglesia. Y dice, pásenme el número de la persona que va a estar al frente. Y digo, ¿pero para qué usted lo quiere? ¿Quiere convertirse? No, que cruzando por ahí algo me dijo que tengo que llenar ese local de silla. Y al otro día ese impío llenó el local de silla. Abanico. Se convirtieron unas cuantas personas, vinieron 2 personas que me dijeron, Dios me dijo que viniera a trabajar con usted, nosotros estamos preparados, nos vamos a quedar al frente de la obra. Digo, sí, porque ya yo en 4 días más me voy. Y cuando yo regreso un mes después, porque yo tenía una agenda de predicación altísima, yo me fui para mi casa y digo, yo voy a venir 5 días al mes. Cuando yo regreso al mes después, le digo a la hermana que están ahí al frente que se quedaron cuidando, ¿y toda esa gente? Dice, venga a presentárselo, son miembros de la iglesia está llena y una locura. Y de ahí se armó todo y ya luego sí Dios no entró en proceso porque viene un avivamiento y hay que procesarte ese pueblo y que esto. Y acabó con medio mundo. Pero en el principio, en el inicio, fue así todo muy rápido y muy milagroso. Pastora, no puedo irme sin hacer esta pregunta. ¿Cuál ha sido la liberación más espantosa y a la vez más difícil que le ha tocado trabajar con una persona? Bueno, la más difícil que nos tocó fue con una bruja que yo doy un testimonio ahí cuando fui al canal, porque esa nos tomó mucho tiempo, Era un caso difícil, yo nunca lo había enfrentado y Dios la libertó, pero no la tuvimos que llevar y el ataque demoníaco en contra de ella para hacerla retornar era muy similar a lo que yo había vivido cuando yo salí de allá, que el enemigo me cayó atrás, porque a ella los creyentes le tenían miedo, no querían lidiar con ella, y ella cuando se fue a entregar al Señor allá en la montaña, cuando fuimos, ella me dijo, si tú me esperas a las 12 de la noche, porque ella dijo, yo me convirtiera, ella me decía, pero lo que pasa es que nadie se quiere quedar conmigo para cuando Satanás viene, y yo tengo que rendirme, o sea, yo no puedo con él. Y yo le digo, no, pues lo vamos a esperar. Entonces duramos un tiempo esperándolo a las 12 de la noche. Y llegaba eso, era un desastre. Y ese fue el proceso de liberación que yo consideré más complicado, puesto que me tocó vivir lo que yo viví, pero ya desde otro ángulo. Y en las naciones, pastora, que Dios le ha permitido pues viajar, ¿qué tan impactante ha sido el ministerio en esas naciones? Bueno, cabe resaltar que usted creo que anoche llegó de Bolivia, si mal no recuerdo. O sea, que viven viajando constantemente. Sí. Bueno, Dios ha hecho un impacto muy fuerte en las naciones, sobre todo porque cuando comenzamos a transmitir los contenidos, Dios comenzó a libertar gente y tenemos mucha gente que se convirtió con nosotros a través de los videos. Gente vomitaba brujería viendo un video, gente fue sanado de cáncer. Y fue tan fuerte el impacto que, bueno, a este punto tenemos 9 iglesias en diferentes naciones, a 8 de ellas levantadas desde cero, que pertenecen al ministerio, que estábamos en Bolivia abriendo una y en Perú abriendo una esta misma semana. Y Dios tocó gente donó terrenos para construir obras, ya hay iglesias que están echando plato,
Dios proveyó de una manera impresionante al ministerio. En esta temporada, después de 2 años acá, Dios comenzó a hacer algo muy acelerado en el ministerio. Nos permitió en esta temporada amueblar muchos hogares, ayudar a mucha gente. Cada 3 meses amueblamos un hogar completo. Y Dios dijo, yo voy a hacer que las finanzas lleguen de todos lados. Nosotros no le pedimos a nadie, no ponemos precio para predicar. Y eso es gente llegando, Dios tocando gente, gente llorando. Dios me habló, Dios me dijo que le envíe esto. Entonces, en las naciones, Dios ha libertado mucha gente vomitando brujería, gente que estaba atado por demonios, y eso ha provocado lo que es un impacto que no es solo el canal o que tú prediques un mensaje, sino también la conexión con la gente. Mucha gente nos tiene mucho aprecio. Incluso gente que trabajaba en la brujería, que se convirtieron. Fui a una nación que hubo un hombre que tuve que pararlo del piso, pararlo. Digo, no, parece de ahí, porque se tiró y se arrodilló dando gritos. Él se iba a quitar la vida, él, su esposa y sus 2 hijos. Y cuando se van a quitar la vida, ellos prenden la televisión y le salió un video mío donde yo estaba diciendo específicamente, tú que quieres quitarte la vida y que el enemigo quiere que te quites la vida. Y él comenzó a llorar y él se iba a quitar la vida porque a él le habían lanzado una brujería y ellos estaban muy atados, él, la esposa y los hijos, y tenían un tormento demoníaco muy fuerte y ellos habían comido algo de esa brujería. Y mientras él se arrodilla, porque yo hice una oración, ellos vomitaron la brujería y la vida le comenzó a cambiar. Ella se convirtió, él se convirtió y se congregaban en el YouTube mirando los videos y orando a Dios. Y dijeron, un día Dios la va a traer, y ellos fueron y ese hombre se tiró dando grito y dijo, yo estoy vivo, mi esposa está viva, mis hijos están vivos, usted es mi madre espiritual. Y muchos casos así se han dado. Entonces eso ha provocado un mover de Dios, que toda la gloria es de Dios, porque uno hace todo para que Dios sea glorificado, para que las almas sean libres. Y eso ha causado un impacto. Ahora mismo tenemos 10 iglesias esperando turno para abrir. 10 iglesias esperando turno para abrir. Los obreros están listos porque entrenamos a los obreros 1 año, 2 años, y ya hay 10 listos esperando apertura, porque no nos da basto. El año pasado no dimos basto, todos los meses estuvimos trabajando con aperturas. Entonces Dios ha estado moviendo fuerte. ¿Qué consejo, pastor, usted le da a esta nueva generación de creyentes que Dios los llamó a un ministerio, pero no tienen miedo, esa es la palabra, de ejercer lo que Dios ha puesto en sus manos? Bueno, que venzan el miedo, venzan el temor. El temor no debe estar en nuestra vida, nos va a detener, nos va a paralizar. Sobre todo cuando nos enamoramos de Dios con locura, el temor se vence. Porque la palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Yo tenía temor a muchas cosas, pero ¿qué yo no hago que mi amado me pida? O sea, por él yo me subí a un avión. Cuando yo iba a viajar la primera vez, yo le tenía pánico a las alturas y me tocó viajar sola por petición de él. Pánico crónico. Yo decía al Señor, yo en un avión no me subo ni loca. Y si me subo es drogada y que mi esposo me baje allá, pero sola. Y el Señor me dijo, por mí quiero que vaya sola. Y me tocaron 2 aviones. Y cuando yo estoy comprando los boletos, me dice, te van a tocar los 2 la parte de la ventanilla. Y quiero que hagas algo por mí. Y yo tengo algo que le digo al Señor, Señor, por ti lo que sea, ¿eh? Y me dice, quiero que vayas mirando para abajo todo el camino. Era para curarme del miedo a las alturas. Entonces, cuando tú amas, tú haces cualquier cosa. ¿Qué consejo le doy? Enamórese tanto de Dios que usted sea capaz de echarle frente a un león y comérselo por amor a él. El hombre enamorado, la muchacha le dice, te voy a esperar en la loma, está oscuro, hay ladrones. Y el hombre dice, bueno, me está esperando mi amada. Y se desgarita para la loma. O sea, cuando hay amor, uno vence el miedo. Lo que falta no es valor, lo que falta es amor. Cuando tú amas a Dios, tú haces lo que sea, lo que Él te pida. Eso es como las mujeres cuando las muchachas que se ponen locas. El muchacho le dijo, vámonos, ¿para dónde? Para bajo el puente, allá se fue con el muchacho. Cuando amas, tú haces lo que sea. Por eso la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Enamórese de Dios, enamórese con locura. Que no haya cosa que Él le pida que usted no haga. Wow. Pastora, gracias de verdad. Amén. Por brindarnos este momento. Yo sé que muchas personas ahí están siendo bendecidas
Y yo sé que mucha gente a partir de este contenido van a aprender a amar al Señor y a entregarse y no poner excusa en ninguna circunstancia. Pastora, si la gente quiere seguirla, ¿cómo puede hacerlo? A mí estamos en YouTube como Pastora Beatriz Berroa y también se puede comunicar con nosotros al contacto +1 844 8299. Le va a responder el equipo de intercesión para oración y peticiones, y también toda nuestra gente que no tiene, ¿me puede permitir el libro, por favor, que está ahí? Que no tiene nuestro libro, Mujeres Llamadas al Ministerio. Este fue un libro que el Señor me movió a escribir y me dijo, quiero que ese sea el primero. Tengo varios ahí, pero Dios me dijo, quiero que sea el primero. Ahí tratamos temas como la mujer como pastora, la mujer como profeta, la mujer en la guerra espiritual, porque Dios, a quien primero tuvo que convencer para ejercer el llamado pastoral, fue a mí. Y Él me dio todas las razones y todas las evidencias bíblicas por las cuales yo tenía que pastorear y responder a su llamado. Y eso está ahí en el tema de la mujer como pastora, ya que yo venía de un sistema donde la mujer no puede pastorear, y el Señor llamándome. Los ángeles me decían pastora cuando se presentaban. Entonces, ahí está todo el conocimiento que Dios nos transmitió y será de bendición para muchas mujeres que Dios está llamando al ministerio. ¿Cómo pueden conseguirlo? Este libro lo pueden conseguir en Amazon, también al contacto que les di para oración. Pregunta cómo conseguir el libro y se lo hacen llegar acá de República Dominicana, a toda la gente de República Dominicana. Amiga, así que usted que está ahí, gracias también a usted por el tiempo que nos acaba de brindar. Comparte el contenido, envíeselo a alguien más para que también sea bendecido. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde.